Evangelio del día sábado 9 de marzo de 2024. Sábado de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Has oído la reflexión de aquella carrera que tiene una liebre y una tortuga? Y que la liebre va corriendo, claro, mucho más rápido que la tortuga, pero cuando voltea atrás, se da cuenta que la tortuga está muy lejos y entonces la liebre decide echarse a dormir y la tortuga, paso a paso, sin quitar la mirada de la meta, llega primero que la liebre. Algo así sucede en el Evangelio el día de hoy. Resulta que llegan al templo un fariseo, que se sienta a mero adelante del templo, y en la parte de atrás llega un publicano, alguien que era considerado un pecador público. Resulta que el publicano, cuando ora, se golpea el pecho diciendo: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Y el fariseo ostentoso voltea a ver hacia atrás a aquel hombre pecador, a aquel publicano, y le dice a Dios: Señor, te doy las gracias porque no soy como aquel. Jesús dice que quien salió justificado fue el hombre publicano, aquel que poniendo su mirada en Dios le decía: apiádate de mí, que soy un hombre pecador. Este evangelio es muy importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta, que lo reflexionemos en nuestra vida. Porque uno de los grandes errores que nosotros cometemos y que es muy frecuente, no solamente en el área espiritual, sino en todas las dimensiones de tu vida, es compararte con los demás. Y eso lo único que va a hacer es que te desvíes del camino. Si te comparas con alguien a quien tú consideras que tiene más éxito que tú, corres el riesgo de desanimarte y quedarte quieto. Y si te comparas con alguien que consideras que ha fracasado mucho más que tú, corres el riesgo de no avanzar diciendo: pues soy mejor que aquel. En la vida espiritual, en la vida de gracia, eso es peligroso, no solamente peligroso, sino que es hasta un pecado. El voltear y compararnos con los demás. A veces cuando se nos hace la pregunta: ¿te consideras buena persona? Inmediatamente dices: bueno, pues no seré la Madre Teresa de Calcuta, pero tampoco soy aquel asesino, tampoco soy aquel bandido, Entonces sí soy bueno. Eso es lo que hizo el fariseo. Compararse con los demás. Te doy gracias porque no soy como aquel pecador. No, es que no te tienes que comparar con nadie. Si te vas a comparar con alguien, compárate contigo mismo, con el plan que Dios tiene para tu vida. Y ese plan que Dios tiene para tu vida, en ese es en el que tú te debes de comparar y decir: ya estoy cerca de la estatura que Dios quiere para mí, para mi vida. ¿O qué tanto me falta avanzar para llegar a esa meta?
Porque esa es la reflexión de aquella fábula de la liebre, del conejo y de la tortuga. Que la liebre se comparaba con la tortuga y decía, está muy atrás, y se quedó dormida. Si nosotros nos comparamos en la vida espiritual y decimos, pues yo no soy como aquel pecador, yo no soy como aquel hombre vicioso, yo no soy como aquel drogadicto, como aquella prostituta, como aquel... y te comparas con los demás, 1, no avanzas, y 2, ya estás retrocediendo al cometer ese acto de juicio y de encapsular a los demás como diciendo, no van a avanzar, yo estoy mucho más adelante. Algo es cierto, que solamente Dios es quien ve el corazón de las personas y solamente Dios sabe en qué lugar estamos, no de la meta que tú crees que debes de llegar, sino de la meta que Dios ha puesto en tu vida y que para cada uno es diferente. No te compares con los demás porque es pérdida de tiempo. ¿Cuántos tienen la misma huella digital que tú? Nadie. ¿Cuántos tienen la misma voz que tú? Nadie. ¿Cuántos tienen la misma el DNA que tú? Nadie. ¿Cuántos tienen el mismo diseño del iris del ojo que tú? Nadie, nadie es igual. Tampoco va a ser igual el proyecto de vida y de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de decir, pues yo no he robado, no mato, no soy como aquel, entonces más bien voltea y dile a Dios, ¿qué pides de mí? ¿Y qué tanto me falta para llegar a ese lugar? Porque la tortuga, siendo tortuga, al nunca desviar la mirada de la meta, llegó y llegó antes. Ahora, sería absurdo que nosotros dijéramos, te doy gracias, Señor, porque yo sí soy pecador y no como aquel fariseo. Se trata de no comparar. Ahora, sabemos que el único pecado que no se perdona es aquel pecado del cual no te arrepientes. Este tiempo de Cuaresma sería importante que dedicáramos un pequeño tiempo a reflexionar cuáles han sido mis fallas. ¿Cuántas veces he desviado la mirada de lo que es la verdadera meta y por eso me he desviado del camino? ¿Qué es lo que Dios pide de ti y qué cosas tú puedes hacer? Dios no te va a pedir que hagas la misma obra que le pidió a la Madre Teresa de Calcuta, que le pidió al Papa Juan Pablo II, que le pidió a San Francisco de Asís, No, todos esos santos nos dan testimonio de que ellos no se compararon con ningún otro, sino que se compararon con aquel que los está llamando y con aquello que Dios te está pidiendo llegar a ser. Por ahí escuché esta frase, no seas copia de nadie, porque una copia nunca va a ser más valiosa que el original. Sé tú mismo y sé la mejor versión de ti mismo. Y esa es nuestra meta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer de mí cada vez mejor para poder avanzar? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar de mí para cada vez más asemejarme al único a quien debo yo de tratar de imitar, a Jesús? Y no imitarlo en su aspecto físico, sino en aquellas virtudes que nos pide llegar a ser. San Pablo dirá, hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, Cristo. Y nosotros debemos de tratar de reproducir la imagen del hombre perfecto. Y cada uno de nosotros lo tiene de una manera única e irrepetible. Entonces nuestro examen de conciencia primero tendría que ser, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo en mi vida? ¿Y cómo puedo responderle mejor? Darnos cuenta de nuestro pecado es asumir nuestra responsabilidad y sobre todo darnos cuenta que podemos ser mejores. La pregunta es simple, ¿puedes ser mejor? La respuesta es sí. Entonces busquemos y caminemos en esa dirección. La pregunta es, ¿ya llegaste a la meta? ¿Ya llegaste hasta la estatura más alta a la cual tú estás llamado en el día de hoy?
¿Ya llegaste a alcanzar aquello que Dios te está pidiendo llegar a ser? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tanto te falta para llegar allá? ¿Y de qué cosas tenemos que arrepentirnos por estarnos desviando y no llegar a esa meta? La próxima vez que vayamos a pedir perdón o que lleguemos al templo, no te compares con nadie. Eso, además de ser peligroso, ya es un pecado. Más bien, observa tu corazón y observando tu corazón, compara tu corazón con el corazón de Jesús que te ama y que Él te va a mostrar cómo hacer más semejante ese corazón con el de Él. El fariseo, por andar mirando a los demás, no avanzó, se quedó sentado en sus laureles y salió exactamente igual que como entró. En cambio, aquel publicano sí supo muy bien observar su corazón y dándose golpes, logró alcanzar la misericordia que estaba pidiendo. No veas a los demás, más bien observa tu corazón y desde ahí date cuenta qué tanto nos hace falta, qué tanto te hace falta o qué tanto me hace falta a mí para llegar a ser como Él. ¿Verdad que si nos falta, es eso lo que tenemos que mirar? Y este Dios que nos ama, este Dios que nos espera y este Dios que siempre nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestras fallas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La reflexión de la liebre y la tortuga la hemos escuchado muchas veces. Pero qué interesante es ver cuántas veces nosotros somos la liebre por andar mirando alrededor y cuántas veces por andar mirando alrededor no llegamos a nuestra meta. Que por lo menos eso no nos vaya a suceder espiritualmente y que todos podamos llegar a la meta poniendo nuestra mirada a donde nosotros debemos y queremos llegar. Si nos vamos a comparar con alguien, comparémonos con aquel que Dios quiere que lleguemos a ser. Que tengas un excelente día.